Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy, este precioso bastón navideño, que lo podremos realizar fácilmente. Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a hacer un anillo mágico. Usted sabe, su anillo mágico, pone su dedo y hace como si fuese una X. Usted introduce su gancho de tejer, ala su hebra y hace su puntico de seguridad. Yo estoy utilizando hoy una aguja 1.7, mi hilo de 1 milímetro de 2 hebras, y aquí vamos a comenzar haciendo 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos nuestra hebra y cerramos con un puntico deslizado. Así. Aquí nosotros vamos a comenzar poniendo nuestro separador para ir teniendo en cuenta en dónde vamos a comenzar y dónde vamos a terminar. Aquí vamos a comenzar haciendo aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y vamos a hacer 8 aumentos y terminamos esta vuelta con 16 medios puntos. Así vamos tejiendo. Aquí ya termino la vuelta. Esta la voy a apretar bien apretadita para que me quede. Esto, ahora vamos a hacer estos mismos 16 puntos, los vamos a tejer, pero agarrando todo el tiempo la hebrita de atrás. En todas las vueltas vamos a ir agarrando la hebrita de atrás y vamos a hacer los 16 puntos hasta la vuelta 4. Así, esta es la vuelta 3. Bueno, vamos a hacer hasta la vuelta 4. Cuando esté en la vuelta 4, regreso. Aquí ya tengo mi vuelta 4. Esto lo apretamos bien para que el anillo mágico nos quede bien cerrado. Aquí en este, que es el último punto, yo no lo voy a cerrar por completo. Voy a agarrar mi hilo blanco. Usted lo puede hacer del color que usted desee, pero yo, o de un solo color, como usted quiera, usted lo hace. Yo voy a hacerlo en 2 tonos. Entonces yo agarro mi hilo blanco y halo hebra, y este rojo lo aprieto que me quede bien ajustadito, y aquí comienzo a hacer en la hebrita de atrás, así, con la hebrita de atrás, y vamos a comenzar haciendo lo mismo. Esto lo vamos a repetir. Usted lo puede cambiar cada 4 vueltas, cada 3 vueltas, haciéndole el cambio de color. Yo voy a hacer cada 3 vueltas, le hago el cambio de color a rojo, hago 3 rojos, a cambio otra vez a blanco y así. Y estas las voy a hacer hasta la vuelta 18. Así voy tejiendo los mismos 16 puntos hasta la vuelta 18, y a medida que vaya tejiendo voy rellenando. Así, cuando ya esté en la vuelta 18, yo regreso. Entonces ya aquí ya, fíjense usted, ya yo llego, ya aquí no me alcanza mi hilo para yo marcar del anillo. Entonces yo aquí yo pongo mi otro separador. Entonces aquí nosotros vamos a comenzar haciendo, aquí ya yo voy a terminar mi hebra. Aquí tengo 1 y 2. Hago mi última vuelta con este color, ya haciendo para que el bastoncito doble. Aquí vamos a hacer, mire, agarrando la hebrita de atrás. Aquí vamos a hacer, nosotros tenemos 18 puntos. Aquí vamos a hacer 9. Así, no lo apriete tanto.
para que después cuando venga en la siguiente vuelta lo pueda trabajar. Aquí llevo 2, 3, 4, 4. Agarre sus 2 hebritas. 4. Las hebritas de atrás. 5. 6. 7. Se me está quedando una hebra. Usted tiene que estar pendiente si trabaja con 2 hebras, que las tiene que tomar completas. 6 y 7. Aquí trabaja 8 y 9. 9 puntos deslizados. Aquí comienza agarrando la hebrita de atrás y hace los otros 9, pero ya agarrando la hebra, haciendo medios puntos, así. Medios puntos. Así lo va haciendo en todo el contorno. Cuando llegue a los puntos deslizados, vuelve otra vez y trabaja puntos deslizados o puntos rasos, como usted lo conozca. Ya aquí ya yo llego otra vez agarrando mi hebra de atrás, pendiente de que no se me quede ni uno, así, y lo trabajo deslizándome. Pero aquí fíjese usted que aquí yo tengo ya 1, 2 y esta era la última. Cuando yo llegue aquí, así le hago mi cambio. Aquí haciendo con este color, ya usted sabe que va a comenzar ahí punticos deslizados. Esto usted va haciendo sus 9 puntos deslizados, trabajándolo suave para que después cuando venga con el otro cambio, con el otro vuelta, le sea más suave agarrarlo. Entonces usted hace sus 9 puntos y esto lo va a hacer por 3 vueltas. Otra vez 3 vueltas, vuelve y cambia de color. Y así usted va haciendo 10 vueltas. Ahora que yo esté en la vuelta 28, porque estábamos en la vuelta 18, hasta 10 vueltas más son la vuelta 28, haciéndolo de esta forma para que le quede la curva, regreso. Entonces fíjese, ya yo aquí ya lo rellené y fíjense que me va quedando la curvita de las 3 vueltas, 3 vueltas, 3 vueltas, 3 vueltas. Y ya yo voy a comenzar haciendo, ya agarrando los puntos completos sin deslizar. Entonces fíjense, ya aquí ya termino mis 10 vueltas y ya voy a ir tejiendo, agarrando la hebrita de atrás. Pero ya agarrando la hebrita de atrás, pero ya haciendo medios puntos. Mira, así, 1, 2, mis 18 medios puntos. Así lo voy a ir tejiendo en toda el contorno. Así. Esto lo vamos a hacer, terminamos la vuelta con 18 puntos y comenzamos haciendo ya en la siguiente vuelta la disminución para luego cerrar. Así, mire, y aquí ya agarro ya donde está el medio punto y hago mi medio punto igual. Así, con mucho cuidado, porque como rellenamos y nos queda ahí el relleno, se nos hace como más complicadito para agarrarlo por el relleno. Cuando usted agarra ese relleno, no lo deja sacar los puntos. Entonces usted va tejiendo en todo el contorno.
Fíjense que ya aquí ya voy a llegar. Aquí ya yo llego. Ahora aquí yo voy a hacer disminuciones. Aquí voy agarrando, para disminuir, yo voy a disminuir de la parte adentro, del mismo punto. Así, agarro uno y este hilo que es el rojo con que terminé, usted lo va alando y lo va perdiendo por dentro. Y cierra, así. Y usted así va disminuyendo en toda la vuelta y termina la vuelta con 9 medios puntos. Esos 9 medios puntos los vamos a agarrar hebrita con una aguja lanera y cerramos. Ahora que ya yo vaya a cerrar, regreso. Aquí hace la disminución. Aquí ya termino, mire. Corto mi hebra y ahora lo vamos a cerrar con su aguja lanera. Usted le va agarrando las hebritas de adelante, así, y va cerrando. Ahora aquí vamos a comenzar haciéndole su florecita de Navidad que yo le voy a hacer. En esta ocasión vamos a hacerle uno aquí. Hace su 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Usted aquí, si usted lo desea más largo, usted le echa más vuelta. Eso es a gusto. Preferencia, si usted lo quiere hacer así, usted lo hace así. Aquí nosotros vamos a hacer medios puntos, así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este punto 6, nosotros vamos a entrar 2 veces, 1 y 2. Y aquí entramos en el que sigue, haciendo y perdiendo este por dentro. Así, 1, 2, 3, 4. Mire, 4. Aquí nos quedó esta puntita. Aquí hacemos una cadena y giramos. Y aquí ya vamos a comenzar haciendo en la hebrita de atrás. Así. Se va tejiendo en todo el contorno. Así. Cuando llegamos aquí donde hicimos los 2 medios puntos, aquí hacemos 2 cadenas y entramos en la que sigue y hacemos medio punto y continuamos haciendo medio punto así hasta llegar a dejar la misma cantidad que dejamos. Usted lo puede contar o lo puede ver. Usted ve aquí su medida, hace una cadena, gira y comienza otra vez a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Aquí entra donde está, donde hicimos la cadena, agarra su hebrita y hace 1 y 2 cadenas, entra en la siguiente cadena y vuelve a repetir. Usted esta florecita, esta hojita la puede hacer del color que usted desee. Lo puede hacer blanca, la puede hacer roja, la puede hacer verde, la puede hacer. Fíjese usted, aquí ya llegamos y aquí vamos a dejar lo mismo que dejamos aquí. Aquí está marcado la cadena que hicimos y un punto. Aquí hacemos una cadena y giramos otra vez y volvemos a darle girando, todo el tiempo girando. Esto usted lo va a hacer hasta que tenga
5 piquitos. Y de esta usted va a hacer 5 hojitas. Así. Así, vuelve y entra aquí. Hace 1 y 2 cadenas y vuelve y entra y llega aquí. Haciendo, fíjese aquí, agarrando otra vez. Todo el tiempo cuando lleguemos en esta punta hacemos 2 cadenas. Aquí vamos girando así. Esto lo vamos hasta llegar faltando las 2 cadenas. Aquí. Dice usted que aquí ya me llega ahí la cadenita. Hago una cadena, giro y vuelvo otra vez haciendo medios puntos. Esto lo vamos a hacer haciendo así, disminuyendo hasta tener 4 o 5 piquitos. Yo lo voy a hacer de 4, pero son normalmente 5 piquitos, pero yo lo voy a hacer de 4. Aquí tengo 1, 2 y 3, me falta una vuelta. Siempre dejando faltando 2 cadenitas aquí. Ahora que ya yo llegue aquí en la quinta, ya regreso para que usted vea aquí cómo hacemos cuando ya estamos finalizando. Aquí fíjense, ya tengo 1, 2, 3 y 4. Aquí ya yo voy por este punto. Aquí yo hago así, que ya entré a mi cadena, agarrando mi medio punto. Y hago 1 y 2 cadenas. Entro en mi siguiente cadena, que es la que está en el aire, y hago 1 y 2. Esto lo dejo en suspenso y entro en este puntito, agarrando la hebrita de adelante. Y hago así para que me quede un piquito y continúo haciendo mis medios puntos, agarrando la hebrita de atrás. Así, fíjese. Y aquí ya llego, hago una cadena y aquí corto mi hebra. Esta, usted hace sus 5. Usted va a agarrar cada una por esta punta. Ya yo tengo la otra aquí en esta punta y usted las va a unir, las 5 unidas así. Las va uniendo, nada más dejándolas así descubiertas, que después ya le digo cómo las hacemos. Las une todas, los 5 petalitos. Ahora que ya yo los tengo unidos, regreso. Entonces, mire, vea, ya aquí, ya las uní como le dije, todas uniditas en la puntita, usted la agarra y las une ahí, las coloca Ahora vamos a hacerle las cerecitas para ponérselas en el medio. Usted aquí va a hacer con un anillo mágico y va a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ala su hebra y cierra con un puntico deslizado. Así, con cuidado. Ala su hebra y cierra. Aquí usted hace una cadenita de altura y aquí va a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y usted va a hacer 5 aumentos y termina la vuelta con 10 medios puntos. Así lo vamos tejiendo en todo el contorno, sus 10 medios puntos. Dice, me espero 1, así, en aumento. Vamos entrando, así y así. Ahora usted, cuando ya tenga sus 10 medios puntos, aquí ya lo tenemos, usted ponga su separador para que no se pierda de su puntito. Aquí. Así. Usted pone este separador y usted va a tejer esos mismos 10 medios puntos hasta la vuelta 4. Aquí está, esta era la segunda vuelta, usted va a hacer hasta la vuelta 4 los mismos 10 medios puntos. Así, cuando ya esté en la vuelta 4, regreso.
Entonces ahora aquí vamos a hacer disminuciones, 5 disminuciones. Así. 1, 2, 3, 4. Agarre su hebrita. 4 y 5. Usted esto, cuando ya lo tenga, corta su hebra, así cierra con un puntico deslizado, lo llena, lo rellena y lo cierra con aguja lanera. Y usted va a poner, aquí usted te lo tranca bien para que le quede bien cerradito. Mire que le quedan así. Entonces usted esto pone las 3 puntitas para colocarlo aquí. Así, ahora vamos a hacerle la hojita. Aquí, mire, de allá, yo las uní, como le dije, usted las une todas, se hace su nudito y esto es lo que vamos a colocarlo aquí. Entonces aquí ahora vamos a hacerle las hojas. Usted le puede hacer 2 o 3 hojas, o lo puede dejar así. Eso es a elección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Usted también la puede hacer así, verde, y le coloca una aquí y otra aquí, 2, si desea hacerla así. Yo se la voy a hacer en larguita. Aquí yo le hago medio punto. Aquí hago lazada y entro y hago un medio punto alto. Y aquí voy a hacer lazada y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, medio punto y medio punto alto y medio punto. Aquí hacemos una cadenita y entramos en ese mismo medio punto y hacemos un medio punto. Y aquí vamos a repetir otra vez lo mismo. Hicimos de este lado, lo repetimos de este lado. Así en todo el contorno. Y hacemos medio punto. Y cuando llegamos ahí al final, nos deslizamos. Y hacemos una cadenita y comenzamos a hacer medio punto en todo el contorno. Así lo vamos a hacer. Y aquí cuando lleguemos aquí, que hicimos las 2 cadenas, la cadenita, usted va a hacer ahí a repetir lo mismo, 2 medios puntos como en aumento y continúa tejiendo hasta llegar aquí. Ahora que yo regreso. Y aquí ya yo lo termino con una cadenita y entro así. Lo vamos haciendo. Si usted quiere hacérselo así, usted se lo hace. Así lo vamos haciendo. En todo el medio, como la venita. Así. Usted puede hacer 2 o 3 hojitas. Y las hace del modelo que usted desee. ¿Sí? Haciéndole 2 y 3. De así. Para uno agarrarla después. Así. Aquí mismo donde yo la voy a agarrar para colocarla. Y aquí entro. Y corto mi hebra. Así. Y corto mi hebrita. Así. Estas otras también las corto. Y ya usted aquí lo que hace es que esto lo pone aquí. La otra se la coloca de este lado.
y así. Esto con la florecita, usted lo va a colocar aquí. Así. Usted le puede poner, aquí lo puede colocar con silicón. Yo lo voy a coser, pero usted lo puede poner con silicón aquí y se le va a ver bien. Así que ya yo regreso ahora ya con el resultado final. Mira, amiga, qué precioso nos quedó nuestro bastoncito. ¿Ves? De lo más cuchicuchi, usted le pone y le hace, lo decora de la forma que a usted le guste. Bueno, es fácil de elaborar. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.